Buenos días a todos los Bueno, colegas. pero Quiero para darle las gracias a Dios por darnos hoy nuevamente la oportunidad de estar aquí presidiendo esta comisión. Que Dios nos llene de sabiduría, de entendimiento, que nos guíe por el camino del bien y el camino de la justicia y que derrame bendiciones sobre toda nuestra familia y que nos cuide de ese virus que está azotando al mundo. Secretario, llame a lista y verifique el quórum. Sí, señor presidente, muy buenos días para todos y todas las presentes. Se cita a los honorables diputados y diputadas electas para el periodo 2020-2023, perteneciente a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, para que asistan a la 17ª sesión el día de hoy, 22 de septiembre del 2020, siendo las 10:11 de la mañana. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. presente. Notado, sí, señor. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Presente, señor secretario. Anotado, doctor Puente. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Ok, muchísimas gracias, señor presidente. Sí hay quórum. Gracias, señor secretario. Para dejar la constancia que está presente. el doctor Jorge Rodríguez Sosa y la doctora Ana Castro y nos están acompañando el secretario de Salud del departamento y hay otros funcionarios del departamento que nos están acompañando. ¿Puede leer el orden del día, señor secretario? Sí, señor presidente, correspondiente a la 17ª sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, el día de hoy, martes 22 de septiembre de 2020, orden del día, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 016 del 30 de julio del 2020. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817 pesos. Quinto, proposiciones y varios. Leído, señor presidente, el orden del día. Gracias, señor secretario. Leído el orden del día, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el orden del día leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo. Okay, sí lo aprueban, señor presidente. Presidente, sí lo aprueban. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 2 de lectura y aprobación del acta 016 del 30 de julio del 2020. Presidente, en este punto le informo que el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados pertenecientes a la Comisión Primera. Gracias, señor secretario. Ya que el acta se encuentra en los correos de cada uno de los diputados que están en la Comisión Primera, se abre la discusión. Se avisa que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el acta enviada a sus correos. Víctor Hugo Mendoza Saleme.
Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Ok, señor presidente, sí lo aprueba. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 3, comunicaciones. ¿Existen comunicaciones en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones en secretaría. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, el siguiente punto es cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817. Gracias, señor secretario. Por tratarse del primer debate, sírvase leer la exposición de motivos. Tiene la palabra el diputado Juan Puentes. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, presidente, como es de conocimiento de todos los diputados, yo presenté en plenaria una solicitud de impedimento, la cual fue aceptada por todos los diputados de la Asamblea. Entonces, solicito a ustedes se me autorice retirarme de la comisión, ya que no puedo estar presente en estos temas para la discusión de salud. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Yo creo que como estuvo aprobada en plenaria, no la vamos a aprobar nuevamente en la comisión, porque este se puede retirar sin problema, porque ya está autorizado por toda la plenaria. Señor secretario, continúe con la exposición de motivos. Sí, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Señor presidente, con los buenos días para todos, especialmente para usted y demás compañeros. Señor presidente, que usted decía que le habíamos aprobado el impedimento en la plenaria al doctor Puente, pero no recuerdo si este proyecto apenas va por primera vez, todavía no ha pasado a plenaria. porque Entonces me gustaría que el doctor Puente revisara lo que usted acaba de decir, que creo que no se le ha aprobado eso. claro, hoy sería la primera vez. Doctor Rodríguez, aprovechemos que está el doctor Rodríguez aquí, que cuando Puente presentó el impedimento para los dos proyectos. Eso lo aprobamos en plenaria. El doctor Rodríguez lo que dijo fue que cuando se fuera a aprobar, lo presentara que era el momento indicado, no cuando él lo dijo en la sesión pasada de plenaria. Si no estoy mal, de todas maneras, pues, que sea el mismo doctor Puente que aclare. Tiene la palabra el diputado. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Jorge Rodríguez. Gracias, presidente. Evidentemente, el doctor diputado Juan Miguel Puente, en la sesión plenaria de instalación o posterior a la instalación en la segunda sesión, presentó su impedimento toda vez que él tiene registrado en el libro de conflicto de intereses un conflicto por cuanto él es socio de una empresa de servidor, prestadora de servicios y que le presta servicio al departamento. Por tal motivo se puso en consideración el impedimento que él puso y la plenaria le aceptó el impedimento. Eso que está en actas. Entonces queda claro que él está declarado impedido para intervenir tanto en la aprobación del plan territorial de salud como en la incorporación de estos recursos del sector de salud. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rodríguez. Siga, doctor Abel, con la exposición de motivos. Suficiente ilustración. Sí,
Sí, señor presidente. La exposición de motivos, bueno, Cartagena de India, septiembre del 2020, señores Asamblea Departamental, referencia a proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817 pesos. Cordial saludo. Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza referenciado en el asunto, que tiene por objeto la incorporación en el presupuesto de rentas e ingresos y apropiaciones de gastos del presupuesto de Bolívar, sector salud, de la vigencia fiscal 2020 por la suma de 3.507.611.817. Exposición de motivos, disposiciones constitucionales. Primero, disposiciones constitucionales y legales aplicables. La Constitución Política establece en el numeral quinto del artículo 300 la competencia de las asambleas departamentales para que por medio de ordenanza expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. El capítulo 3 de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las entidades territoriales y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, el artículo 345 de la Constitución Política establece el principio de legalidad del gasto, en virtud del cual, abren comillas, en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido declarado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto, cierran comillas. Conforme a este principio, los componentes del ciclo presupuestal en sus diferentes etapas no solo deben estar necesariamente reguladas por una norma de superior jerarquía como la Constitución o la Ley Orgánica. Además, este proceso no puede ser decidido y realizado solamente por el Poder Ejecutivo con exclusión de la representación popular. También debe contar en algunos momentos con el concurso de las corporaciones de elección popular, las asambleas departamentales o de los consejos municipales, según el caso, al menos en la fase de discusión y aprobación del presupuesto. En este orden de ideas, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo solo pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros presupuestales existentes hasta la cuantía prevista en la ordenanza respectiva, teniendo la posibilidad de efectuar algunas modificaciones. El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 1996 en los siguientes términos, abren comillas. Si debido a naturales cambios económicos o prioridades, el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros se busca aumentar la cuantía de una apropiación de una determinada apropiación o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el presupuesto original. En virtud de los traslados se disminuye el monto ante de una apropiación con el fin de aumentar la cantidad de otra partida, por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas operaciones, comillas, simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones o entre numerales de una misma sección, lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones. Cuando se incrementan los montos máximos de apropiaciones, bien sea mediante adiciones o traslados, se pueden abrir créditos adicionales por parte del Consejo Municipal o Asamblea Departamental cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, como en el caso de la prioridad de cubrir el déficit
ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. El Consejo Municipal o la Asamblea Departamental solo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto a solicitud del gobierno municipal o departamental, cierran comillas. De conformidad con las anteriores disposiciones legales, la facultad para realizar las adiciones presupuestales está en cabeza de la Honorable Asamblea Departamental. En esta medida, al provenir los recursos objeto de adición de rentas cedidas determinadas al cierre de la vigencia 2019, destinadas al aseguramiento en el sector salud, sin que se hubiesen incorporado en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la Gobernación de Bolívar de la vigencia 2020, se hace necesaria su incorporación a través del trámite respectivo ante este órgano colegiado. Segundo, origen y destinación de los recursos a incorporar. Recursos sin situación de fondos excedentes de rentas cedidas determinados al cierre de la vigencia 2019. La suma de 3.507.611.817 corresponde a recursos no ejecutados de esfuerzo propio del Departamento de Bolívar de la vigencia 2019, recursos determinados al cierre de la vigencia 2019, por la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En este sentido, la asesora encargada de las funciones de la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud certifica que, el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1797 de 2016, modificado por el artículo 23 del Decreto 1538 del 2020, establece que los excedentes de renta cedidos al aseguramiento determinados al cierre del año 2019 permanecerán en el administrador de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, y serán destinados a la financiación del aseguramiento en salud en los términos que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social, cierran comillas. En este contexto, mediante radicado 20203200795 del 29 de mayo de 2020, el Ministerio remitió los lineamientos a la ADRES tendientes a la ejecución de los recursos de que trata el artículo en mención, causados durante la vigencia 2019, señalando que los mismos debían ser incorporados para la financiación de la liquidación mensual de afiliados LMA del mes de junio de la presente vigencia, y seguidamente relaciona los recursos no ejecutados correspondientes a la vigencia 2019, asociados a cada una de las rentas establecidas en el decreto 2265 del 2017, que tiene como destino el aseguramiento en salud. Dos puntos, seguidamente nos encontramos con un cuadro que contiene 4 columnas. La primera de ellas alusión al concepto, la segunda capital, la tercera rendimiento y la cuarta al total. En la primera fila, referente a la primera columna en conceptos, AB, impuestos a cigarrillos extranjeros, capital por valor de 612.413.630, rendimientos 9.089.448, total 621.503.078 pesos. En la siguiente fila encontramos AB, impuestos a cigarrillos nacional, capital 0, rendimiento 11.196, total 11.196. En la siguiente fila, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjero, capital 1.237.418.792, rendimiento 3.012.446, total 1.240.431.238. En la siguiente fila, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillo nacional, capital 0, rendimiento 19.289, total 19.289. En la siguiente fila, derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes o chance departamental, valor por 108.256.781, rendimiento 3.834.583, total 112.091.364. En la siguiente fila, lotería tradicional operada
directamente, valor 17.923.748, rendimiento 202.212. Total 18.125.960. Lotería tradicional operada por terceros, 0. Rendimientos 1, total 1. Impuestos a ganadores 4.091.611 pesos, rendimiento 30.357, total 4.121.968. En la siguiente fila, impuestos de loterías foráneas por valor de 38.705.799, rendimiento 362.657, total 39.068.456. Premios caducos por valor de 10.565.211 pesos, rendimiento 125.658, total 10.690.869. Impoconsumo de cerveza, paréntesis IVA del 8% de cerveza extranjera, 41.934.591 pesos, rendimiento 556.413, total 42.291.004 pesos. Impoconsumo de cervezas, paréntesis IVA del 8%, cerveza nacional, valor 1.163.128.500 pesos, rendimiento 3.531.122, total 1.166.659.622. Impuesto al consumo, licores, vinos y aperitivos extranjeros, valor 202.096.152, incremento 1.174.536, total 203.870.684. Impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacional, valor 48.431.150 pesos, total 295.000, incremento 295.795, total 48.726.945. Monopolio de licores destilados extranjeros, 0, incremento 15, total 15. IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares cedidos a departamentos, 0, incremento 129, total 129, para un total de, en capital, de 3.484.965.965. Incremento por 22.645.852, total 3.507.611.817. Estos recursos del balance deben ser incorporados por el mismo concepto en el presupuesto de vigencia 2020 sin situación de fondos distribuidos así. 2 puntos, encontramos un cuadro con 2 columnas, la primera es alusión al concepto y la segunda columna el valor. En la primera fila, en cuanto a concepto, haber impuestos cigarrillos extranjeros, vigencia anterior 612 millones, por valor de 612.413.613. Ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior 1.237.418.792. Derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes o chance departamental por valor de 108.256.781. Impuestos a ganadores por valor de 4.091.611. Impuesto de lotería foránea por valor de 56.629.542. Premios caducos por valor de 10.565.211. Impuesto de cerveza, IVA, cerveza extranjera por valor de 41.934.591. Impoconsumo, cerveza IVA del 8%, cerveza nacional, 1.163.128.500 pesos. Impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros por valor de 202.096.152. Impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacionales por valor de 48.431.150. Rendimiento financiero, AB, impuesto al cigarrillo,
extranjero por valor de 9.089.448. Rendimiento financiero AB impuestos cigarrillos nacionales por valor de 11.196. Rendimiento financiero ingresos adicionales tarifa del impuesto al consumo cigarrillos extranjeros por valor de 3.012.446. Rendimiento financiero ingresos adicionales tarifa del impuesto al consumo cigarrillos nacionales, vigencia anterior 19.289. Rendimiento financiero, derecho de explotación, juegos, apuestas permanentes o chances departamental, vigencia anterior por valor de 3.834.583. Rendimiento financiero, impuesto a ganadores, vigencia anterior por valor de 30.357.000. Rendimiento financiero, impuesto de loterías foráneas por valor de vigencia anterior por valor de 564.870. Rendimiento financiero, premios caducos por valor de 125.658. Rendimiento financiero, impoconsumo, cerveza IVA del 8% extranjera por valor de 356.413. Rendimiento financiero, impoconsumo, cerveza IVA del 8%, cerveza nacional por vigencia anterior, 3.531.122. Rendimiento financiero, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, vigencia anterior, valor 1.174.532. Impuesto al consumo, licores, vinos y aperitivos nacional, vigencia anterior por valor de 295.795. Rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, vigencia anterior 15. Rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares cedidos a departamentos, vigencia anterior por valor de 129. Total, 3.507.611.817. Estos valores están incluidos en certificación de disponibilidad de recursos a incorporar en el presupuesto de la Gobernación, sección Secretaría de Salud, fecha 24 de agosto del 2020, suscrito por el director financiero de Tesorería de la Gobernación de Bolívar, descrito discriminada por valores en la suma de 3.507.611.817. Cifra que deben destinarse al sector dentro del cual se identifican como excedente. Salud, determinándose en el gasto su distribución de la siguiente manera. Al respecto encontramos un cuadro que contiene 4 columnas, la primera de ellas es alusión al código, la segunda nombre del rubro, la tercera nombre de la fuente y la cuarta valor. En la primera del código, el nombre del rubro, gasto total del Fondo Salud con su correspondiente código por un valor de 3.507.611.817. La siguiente fila es régimen subsidiado con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila, nombre del rubro, transferencia régimen subsidiado, contiene su correspondiente código, nombre de la fuente AB, impuestos cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, valor 612.413.630 pesos. La siguiente fila corresponde al nombre del rubro, transferencia régimen subsidiado, tiene su correspondiente código, nombre de la fuente, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, valor de 1.237.418.792. La siguiente fila encontramos el nombre del rubro, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código. El nombre de la fuente es derecho de explotación de juegos de apuestas permanentes o chance departamental, vigencia anterior, valor de 108.256.781. En la siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código. Nombre de la fuente, impuestos a ganadores, vigencia anterior por valor de 4.091.611. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto de lotería foránea, vigencia anterior por valor de 56.629.547. La siguiente fila, nombre del rubro, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, premios caducos, vigencia anterior por valor de 10.565.211. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, impoconsumo, cerveza IVA del 8% extranjera, vigencia anterior por valor de 41.934.591. En la siguiente fila, nombre del rubro, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código,
El nombre de la fuente, Impo Consumo, cervezas IVA del 8% nacional, vigencia anterior por valor de 1.163.128.500 pesos. La siguiente fila, nombre de la fuente, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. La siguiente, el nombre de la fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros por valor de 202.096.152. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. Impuesto al el nombre de la fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacionales, vigencia anterior, por valor de 48.431.154. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con nombre de la fuente, rendimiento financiero e impuestos cigarrillos extranjeros por valor de 9.089.448 pesos. La siguiente fila, nombre de la fuente, régimen, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. Nombre de la fuente, rendimientos financieros, impuestos cigarrillos nacionales por valor de 11.196. La siguiente fila corresponde al nombre del rubro. La siguiente fila, nombre del rubro, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. Impuesto del consumo, licores, vinos y aperitivos, vigencia anterior, 48 millones. La siguiente fila, régimen, nombre, transferencia de régimen subsidiado. Nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto de consumo, 11.900. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa de impuesto cigarrillo por valor de 3.012.446. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado. Nombre de la fuente, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa de impuesto de consumo, vigencia anterior por valor de 19.289. La siguiente fila corresponde a transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. Nombre de la fuente, rendimiento financiero, derecho de explotación de apuestas permanentes de chances por valor de 3.834.583. La siguiente fila corresponde a transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. Nombre de la fuente, sí, rendimiento financiero, impuestos ganadores, vigencia anterior por valor de 30.354. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto de lotería, con valor de 564.870. La siguiente fila corresponde a transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, rendimiento financiero, premios caducos, vigencia anterior, por valor de 125.658 pesos. La siguiente fila corresponde a transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impoconsumo de cerveza, IVA del 8%, cerveza extranjera por valor de 356.413 pesos. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado, rendimiento financiero, impoconsumo de cerveza del 8% nacionales por valor de 3.531.122 pesos. La siguiente fila corresponde a transferencia régimen subsidiado por valor de por valor de 1.174.532 pesos. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado, nombre de la fuente, impuesto al consumo, licores, vinos y aperitivos, por valor de 295.795 pesos. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado, correspondiente al nombre del rubro, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, 15, por valor de 15. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado, rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos y aperitivos por valor de 129. Ajuste al presupuesto vigencia 2020. De esta manera se realizaría un ajuste presupuestal a la vigencia 2020 cuya modalidad se califica como incorporación, que entre recursos corrientes e identificados como recursos del balance ascienden a la suma de 3.507.611.817 pesos, que se consolida en el presupuesto de ingresos siguiendo los criterios y lineamientos definidos en la normatividad vigente según el siguiente detalle. Encontramos un cuadro que contiene dos columnas. La primera de ellas alusión al nombre y la segunda al valor. En la primera fila, ingresos por valor de 3.507.611.817. Recursos de capital, valor 3.507.611.817. El valor asignado en el presupuesto de ingresos
se desagregará en el presupuesto de gastos de la vigencia 2020 por la suma de 3.507.611.817 con la siguiente imputación presupuestal. Encontramos nuevamente un cuadro que contiene dos columnas. La primera de ellas hace alusión a la descripción y la segunda al valor. En la primera fila de este cuadro corresponde a Secretaría de Salud por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila corresponde a recursos del balance por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila, gastos de inversión por valor de 3.507.611.817. De conformidad con lo expuesto, ponemos en consideración de la Honorable Asamblea Departamental este proyecto de ordenanza para que luego de un juicioso estudio conforme a sus competencias le dé trámite favorable a efectos de realizar las incorporaciones presupuestales, toda vez que estos recursos se destinarán a los programas y proyectos en cumplimiento de acciones misionales y de inversión para lograr la consecución de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023. Atentamente, Vicente Antonio Blelescap, gobernador de Bolívar. Leído, señor presidente, la exposición de motivos. Gracias, señor secretario. Leída la exposición de motivos, ¿existe proyecto de informe para el primer debate de la Secretaría? Tiene el uso de la palabra el doctor Mario del Castillo. Gracias, compañero presidente. No, que le dé respuesta el señor secretario a su pregunta y posterior a esta intervengo. Gracias. Gracias, señor secretario. ¿Existe proyecto de informe en la Secretaría para el primer debate? Sí, señor presidente. Sí, llegó proyecto de informe para primer debate. Proceda con la lectura, pues. Sírvase, señor presidente. Doctor Mario, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los colegas miembros de la Comisión de Presupuestos, compañero Jorge Rodríguez, a los funcionarios, secretarios de Salud que nos acompañan, a los directores de la Secretaría de Salud, funcionarios de la Asamblea, delegados Funsicar y amigos de Facebook Live. Señor presidente, con su venia, si me permite, para colaborarle al señor secretario y como ponente, darle lectura al proyecto de informe de comisión. Claro que sí, diputado. Siga. Lectura, gracias, señor presidente. Señores, Comisión Primera, Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, atentamente, doctor Juan Mejía López, presidente, apreciado presidente, honorables diputados. Con base en la designación hecha por la presidencia de la corporación el pasado martes 15 de septiembre del año en curso y en cumplimiento del trámite correspondiente y en la fecha asignada, nos permitimos rendir proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817 pesos. Previo a un estudio de análisis del marco legal expuesto por la Administración Departamental en esta iniciativa ordenanzal y encontrándose acorde la exposición de motivos y por ende ajustándose esta a la normatividad que regula la materia del presente proyecto, razón por la cual compartimos los criterios expuestos y en consecuencia consideramos la viabilidad de este proyecto de ordenanza y teniendo como base las disposiciones reglamentarias de la Asamblea Departamental de Bolívar, nos referiremos a la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del mismo. Constitucionalidad. Se ajusta a lo estipulado en el artículo 300 de la Constitución, en especial a su numeral quinto, y está acorde a la Constitución Política de Colombia en su título tercero sobre presupuesto, artículo del 345 al 355. Asimismo, se encuentra acorde con el título cuarto
artículo 356 a 364, sobre la distribución de recursos y de las competencias. Además de lo señalado en la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, el artículo 345 de la Constitución Política establece el principio de legalidad del gasto, en virtud del cual, en tiempo de paz, no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se haya incluida en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Legalidad. Hay concordancia legal entre el proyecto presentado por el Ejecutivo y el artículo 52 de la Ley 179 de 1994 y el artículo 32 de la Ley 225 de 1995. Este proyecto de incorporación de recursos responde también a los requerimientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996. Adicionalmente, el alcance de las modificaciones definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 1996 y con fundamento en la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 538 del 2020, en donde se estableció que dichos recursos se destinarán al pago del régimen subsidiado, es decir, al mismo componente de su origen en la vigencia 2019. Conveniencia. Una vez socializado y debidamente argumentado este proyecto de ordenanza al interior de la plenaria de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, tanto por el director de presupuesto de la Gobernación de Bolívar, doctor Oscar González, como por la directora financiera de la Secretaría de Salud Departamental, doctora Alicia Peña, y explicado el origen y destinación de los recursos a incorporar, concluyéndose que están acorde y ajustados a la normatividad vigente que regula esta materia, razón por la cual se conceptúa que con base a los criterios expuestos se considera la viabilidad, la conveniencia y necesidad de aprobar el primer debate del proyecto de informe de este proyecto de ordenanza de incorporación de recursos, toda vez que con estos recursos de capital y siendo rentas cedidas y encontrándose en cuentas de la administradora de recursos del régimen subsidiado ADRES de la vigencia 2019, cabe anotar que estos recursos se devuelven a las entidades territoriales cuando no son ejecutados durante la vigencia correspondiente, y es obligación que la administradora de recursos del régimen subsidiado gire directamente a los municipios de acuerdo al número de afiliados a este régimen. Esta incorporación obedece a un cumplimiento de un mandato legal. Existiendo una claridad en cuanto al origen y destino de los recursos a incorporar, estos se desglosan de la siguiente manera. Origen. Recursos no ejecutados por la suma de 3.507.611.817 pesos. Esfuerzo propio del Departamento de Bolívar de la vigencia 2019, asociados a cada una de las rentas establecidas en el decreto 2265
de 2017 y en aplicación del artículo 23 del Decreto Ley 538 del 2020, en donde se establece que los excedentes de renta cedida del aseguramiento determinados al cierre del año 2019 permanecerán en la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y serán destinados a la financiación del aseguramiento en los términos que disponga el Ministerio de Salud. Según sendas certificaciones suscritas por la doctora Carmen Rocío Rangel Quintero, en su calidad de asesora encargada de las funciones de la Dirección de Recursos Financieros de Salud, y certificación suscrita por el doctor Jorge Antonio Anaya Velázquez, en su calidad de director financiero de contabilidad de la Gobernación de Bolívar, de fecha agosto 24 del 2020, en donde se certifica que existen recursos sin situación de fondo de la vigencia 2019 por valor de 3.507.611.817 pesos para ser incorporados al presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia 2020 según el siguiente detalle. Numeral A. Incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 recursos por la suma de 3.507 millones de pesos 817 pesos, según el siguiente detalle. Hay un cuadro, presupuesto de ingresos, una columna, rubro, descripción y valor. En el rubro T y B, recursos de capital, 3.507.611.817 pesos. En el rubro TI B6, recursos del balance, 3.507.611.817 pesos. En el rubro TIBC.2.1.2.02, recursos a inversión salud, la suma de 3.611.817 pesos. Numeral B, con fundamento en lo dispuesto en el numeral anterior, distribúyase en el presupuesto de ingresos sector salud la suma de 3.507.611.817 pesos así. Existe un código, existe un cuadro con código, nombre de rubro y valor. Ingreso fondo de salud. El código correspondiente, que ya fue debidamente sustentado tanto en la exposición de motivos presentado por la Gobernación de Bolívar como por el señor secretario, que acaba de reafirmarla en su exposición de motivos. Entonces, recursos, ingresos de capital del Fondo de Salud, 3.507.611.817 pesos. Hay recursos del balance, superávit fiscal de la vigencia anterior. Recursos de forzosa inversión específica, que es el número del rubro, está en blanco. Otros recursos de forzosa inversión está en blanco. Superávit fiscal, vigencia anterior diferentes al sistema, al CGP, régimen subsidiado, está en blanco. Impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, 612.413.613. El rubro, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, 1.237.418.792 pesos. Rubro, derechos de explotación de juegos, apuestas permanentes o chance departamental, 108.256.781. Rubro, impuesto a ganadores, 4.091.611 pesos.
Impuesto de lotería foránea, rubro, valor 56.629.547. Rubro, con su respectivo código, premios caducos, vigencia anterior, 10.565.211 pesos. Rubro, impoconsumo de cerveza, IVA del 8%, cerveza extranjera, con su respectivo código, 41.934.591 pesos. Rubro, impoconsumo de cerveza, IVA del 8%, cerveza nacional, con su respectivo código, 1.163.128.500 pesos. Rubro, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, con su respectivo código, 202.096.152 pesos. Impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos nacionales, con su respectivo código, 48.431.150 pesos. Rubro, rendimientos financieros, impuesto a cigarrillos extranjeros, con su respectivo código, 9.089.448 pesos. Rendimiento financiero, con su respectivo código, impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, 11.196. Rubro, rendimientos financieros, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo cigarrillos extranjeros, con su respectivo código, 3.012.446 pesos. Rubro, rendimientos financieros, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos nacional, con su respectivo código, 19.286. Rubro, rendimiento financiero, derechos de explotación de juegos de apuestas o chance departamental, con su respectivo código, 3.834.583 pesos. Rubro, rendimientos financieros, impuesto a ganadores, vigencia anterior, con su respectiva codificación, 30.357. Rendimiento financiero, rubro, impuestos de lotería foránea, con su código, 564.870. Rubro, rendimiento financiero, premios caducos, 125.658. Rubro, rendimiento financiero, impoconsumo de cerveza, IVA del 8%, cerveza extranjera, con su respectiva codificación, 356.413 pesos. Rubro, rendimientos financieros, impoconsumo de cerveza, IVA del 8% nacional, con su respectivo código, 3.531.122 pesos. Rubro, rendimiento financiero, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, con su código respectivo, 1.774.532. Rubro, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacional, con su respectivo código, 295.795. Rubro, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, con su codificación, 15 pesos. Rubro, rendimientos financieros, IVA sobre licores, vinos y aperitivos y similares cedido a departamento, con su respectivo código, 129 pesos. Numeral C, acredítese en el presupuesto de gastos del departamento de Bolívar recursos para la vigencia 2020, la suma de 3.507.011.817 pesos. Según el siguiente detalle, existe un cuadro con 3 columnas
Código presupuestal, descripción y valor. Código presupuestal 4, Secretaría de Salud, 3.507.611.817 pesos. Recursos del balance con su respectivo código, 3.507.611.817 pesos. Gastos de inversión con su respectivo código por valor de 3.507.611.817 pesos. Numeral D. Desagréguese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, la suma de 3.507.611.817 pesos sin situación de fondo así, según el siguiente detalle. Existe un cuadro con 4 columnas. La codificación respectiva, el nombre de rubro, nombre de la fuente y el valor. Nombre del rubro, gastos totales del Fondo de Salud con su respectivo código. Valor 3.507.611.817 pesos. Nombre del rubro, régimen subsidiado con su respectivo código. Valor 3.507.611.817 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado con su código respectivo. Nombre de la fuente, impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, 612.413.630 pesos. Nombre del rubro, transferencia, régimen subsidiado, con su respectivo código, ingresos, nombre de la fuente, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, 1.237.418.792 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado, nombre de fuente, derecho de explotación de juego de apuestas permanente o chance, 108.256.781 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado con su código, fuente, impuesto a ganadores, valor 4.091.611 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado con su código, fuente, impuesto, loterías foráneas, valor 56.629.547 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado, fuente, premios caducos, valor 10.565.211 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado, fuente, impoconsumo de cerveza IVA del 8%, cerveza extranjera, valor 41.934.591 pesos. Transferencia, régimen subsidiado con su respectivo código, fuente, impoconsumo de cerveza IVA del 8% nacional, valor 1.163.128.500 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado con su código respectivo, fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, valor 202.096.152 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado con su código, fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacionales, valor 48.431.150 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado con su respectivo código, rendimientos financieros, impuestos cigarrillos extranjeros, 9.099.448 pesos. Rubro, transferencia, régimen subsidiado, su código respectivo, fuente, rendimientos financieros, impuestos cigarrillo nacional, valor 11.196 pesos.
Rubro transferencia régimen subsidiado con su respectiva codificación. Fuente rendimientos financieros, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, valor 3.012.446 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, fuente con su respectivo código, fuente rendimientos financieros, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillo nacional, valor 19.289 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, su respectivo código, fuente rendimientos financieros, derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes, chance departamental, 3.834.583 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, su respectivo código, fuente rendimiento financiero, impuesto a ganadores, 30.357 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, su código respectivo, fuente rendimientos financieros, impuesto de lotería foránea, valor 564.870. Rubro transferencia régimen subsidiado, su respectivo código, fuente rendimientos financieros, premios caducos, valor 125.658 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, su respectivo código, fuente rendimiento financiero, impoconsumo de cerveza, IVA del 8%, valor 356.413 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, respectivo código, fuente rendimiento financiero, impoconsumo cerveza, IVA del 8%, valor 3.531.722 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, respectivo código, fuente rendimiento financiero, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, valor 1.774.532 pesos. Rubro transferencia al régimen subsidiado, su código respectivo, su fuente rendimiento financiero, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacionales, por un valor de 295.795 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, con su respectivo código, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, 15 pesos. Rubro transferencia régimen subsidiado, su respectiva codificación, fuente rendimientos financieros, IVA sobre licores, vinos y aperitivos y similares, cedido a departamentos, 129 pesos. Con base en lo anteriormente expuesto, en donde se detalla el origen de los recursos a incorporar, objeto del presente proyecto de ordenanza, que asciende a la suma de 3.507.611.817 pesos, y no encontrándose ninguna objeción de carácter constitucional, legal y de conveniencia al proyecto que nos ocupa, nos permitimos proponer a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar aprobar el presente proyecto de informe de comisión para que este proyecto ordenanzal continúe con su respectivo trámite ante la plenaria de la corporación. Atentamente, Mario del Castillo Montalvo, Elkin Benavides Agua, ponente. Gracias, diputado. Que Dios lo bendiga. Siga dando esa sabiduría y esa experiencia. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el proyecto de informe leído.
Ya pasó lista, señor presidente. Doctor Mario, muchísimas gracias. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Ok, bueno, señor presidente, sí lo aprueban. Gracias, señor secretario. Continúe con la lectura del articulado. Sí, señor presidente. Artículo primero, incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 recursos por la suma de 3.507.611.817. Es de aclarar que la cifra se encuentra en letras y números, según el siguiente detalle. Al respecto encontramos un cuadro que contiene primero una fila principal, corresponde a presupuestos de ingreso, y ella contiene 3 columnas. La primera es el rubro, la segunda solución a la descripción y la tercera el valor. En la descripción, ingresos totales con su correspondiente código del rubro por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila corresponde a recursos del capital con su correspondiente rubro, su código, por valor de 3.507.611.817 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos del balance por su correspondiente código por valor de 3.507.611.817 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos de forzosa inversión, salud, con su correspondiente rubro, identificando el código, por valor de 3.507.611.817 pesos. Artículo segundo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo anterior, distribúyese en el presupuesto de ingresos, sector salud, la suma de 3.507.611.817 pesos. Es declarar que la cifra se encuentra en letras y números. Así, 2 puntos, encontramos un cuadro que contiene 3 columnas. La primera de ellas alusión al código, la segunda nombre del rubro y la tercera al valor. En la primera fila encontramos ingresos Fondo Salud con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817 pesos. La siguiente fila es ingresos de capital Fondo de Salud con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila tenemos recursos del balance con su correspondiente código, no tiene valor. La siguiente fila corresponde superávit fiscal con su correspondiente código, no tiene valor. La siguiente fila corresponde superávit fiscal de la vigencia anterior con su correspondiente código, tampoco tiene valor. La siguiente fila recursos de forzosa inversión con destinación específica con su correspondiente código, no tiene valor. La siguiente fila otros recursos de forzosa inversión diferente al SGP, paréntesis, con destinación específica con su correspondiente código, tampoco tiene valor. La siguiente fila corresponde a superávit fiscal de la vigencia anterior diferente a SGP, régimen subsidiado, con su correspondiente código, tampoco tiene valor. En la siguiente fila encontramos AB impuesto a cigarrillos extranjeros, SSF, vigencia anterior, con su correspondiente código, por valor de 612.413.630 pesos. En la siguiente fila encontramos ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior con su correspondiente código, por valor de 1.237.418.792. La siguiente fila corresponde a derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes o chance, departamental SSF, vigencia anterior, con su correspondiente código por valor de 108.256.781. La siguiente fila, impuesto a ganador SSF, vigencia anterior,
con su correspondiente código por valor de 4.091.611 pesos. La siguiente fila, impuestos de loterías foránea SS vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 56.629.547. La siguiente fila corresponde a premios caduco SF vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 10.565.211. La siguiente fila, impo consumo de cerveza, paréntesis, IVA de cerveza del 8%, extranjera, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 41.934.591 pesos. La siguiente fila corresponde a impo de cerveza, IVA del consumo, cerveza nacional con su correspondiente código por valor de 1.163.128.500. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 202.096.152. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 48.431.150. La siguiente fila, rendimiento financiero AB impuesto a cigarrillo extranjero por valor de 9.089.488. La siguiente fila, rendimiento financiero AB impuestos a cigarrillos nacional, vigencia anterior por valor de 11.196. La siguiente fila, rendimientos financieros, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de, con su correspondiente código por valor de 3.012.446. La siguiente fila, rendimientos financieros, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos nacionales, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 19.289. La siguiente fila, rendimientos financieros, derechos de explotación de juegos, apuestas permanentes o chance departamental, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 3.834.583. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto a ganadores, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 30.357. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto de lotería foránea, SSF, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 564.870. La siguiente fila, rendimiento financiero, premios caducos, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 125.658. La siguiente fila, rendimiento financiero, impo consumo de cerveza, vigencia anterior por valor de 356.413 pesos. La siguiente fila, rendimientos financieros, impo consumo de cerveza, vigencia anterior por valor de 3.531.122. La siguiente fila, rendimientos financieros, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 1.774.532. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 295.795. La siguiente fila, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, vigencia anterior con su correspondiente código, valor 15. La siguiente fila, rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos y aperitivos y similares cedido a departamentos, vigencia anterior con su correspondiente código, valor 129. Artículo 3º, acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar recursos para vigencia 2020 la suma de 3.507.611.817 pesos, según cifra que se encuentra en letras y números, así. Tenemos un cuadro con 3 columnas, la primera de ellas solución al código presupuestal, la segunda descripción y la tercera valor. En la primera corresponde a la Secretaría de Salud con su código presupuestal por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila hace alusión a recursos del balance con su correspondiente código presupuestal por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila hace alusión a gastos de inversión con su correspondiente código presupuestal por valor de 3.507.611.817. Artículo 4º. Desagréguese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, la suma de 3.507
$1.611.817 pesos, cifra que se encuentra en letras y números, sin situación de fondos así. 2 puntos, encontramos un cuadro que contiene 4 columnas. La primera de ellas es alusión al código, la segunda nombre del rubro, la tercera nombre de fuente y la cuarta valor. Cuanto al nombre de rubro, en la primera fila, gastos totales del Fondo de Salud con su correspondiente código. Nombre de fuente, no tiene nombre de fuente, valor 3.507.611.817. En la siguiente fila, régimen subsidiado con su correspondiente código. Nombre de fuente, no tiene nombre de fuente, por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente AB, impuesto cigarrillo extranjero, vigencia anterior por valor de 612.413.603. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de 1.237.418.792. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes o chance departamental, vigencia anterior por valor de 108.256.781. La siguiente fila corresponde a transferencia régimen subsidiado, nombre de la fuente, impuestos a ganadores, vigencia anterior con su correspondiente código, valor 4.091.611. La siguiente fila corresponde a transferencia régimen subsidiado, nombre de la fuente, impuesto de lotería foránea, SS, vigencia anterior, con su correspondiente código por valor de 56.629.547. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado, con su correspondiente código, nombre de la fuente, premios caducos, vigencia anterior por valor de 10.565.211. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impoconsumo de cerveza, IVA del 8%, extranjera, vigencia anterior por valor de 41.934.591. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, impoconsumo de cerveza, IVA del 8% de cerveza nacional, vigencia anterior por valor de 1.163.128.500 pesos. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado, por consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, SSF, vigencia anterior, con su correspondiente código por valor de 202.096.152. La siguiente fila corresponde a transferencia régimen subsidiado, impuesto al consumo, licores, vinos y aperitivos nacionales, con su correspondiente código por valor de 48.431.150. La siguiente fila corresponde a transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, haber impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de 9.089.448. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, haber impuestos a cigarrillos nacionales, vigencia anterior por valor de 11.196. En la siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifas del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros por valor de 3.012.446. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo, cigarrillos nacionales por valor de 19.289. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, rendimientos financieros, derechos de explotación, juegos, apuestas permanentes o chance departamental, vigencia anterior, valor 3.834.583. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto a ganadores, valor 30.357. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, rendimiento financiero, impuesto de lotería foránea por valor de 564.870. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, premios caducos,
SSF vigencia anterior por valor de 125.658. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimientos financieros, Impoconsumo, cerveza extranjera por valor de 356.413. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, Impoconsumo, cerveza IVA del 8%, cerveza nacional, por valor de 3.531.122. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, vigencia anterior por valor de 1.774.532. La siguiente fila corresponde a transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, impuesto al consumo, licores, vinos y aperitivos nacionales, vigencia anterior por valor de 295.795. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, vigencia anterior por valor de 15. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos y aperitivos similares cedidos a departamentos, vigencia anterior por valor de 129. Artículo 5. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído, señor presidente, el articulado del proyecto. Gracias, señor secretario. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Okay, sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. Dele lectura al preámbulo. Sí, señor presidente, el preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el decreto ley número 111/1996 y la ordenanza 275 de 2019, ordena. Leído, señor presidente, el preámbulo. Gracias. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Sí, señor presidente, el título es el siguiente: por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817, cifra que está en letras y números. Leído, señor presidente, el título del proyecto. Leído el título, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. Desea esta comisión que este informe pase a plenaria para primer debate. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Muchísimas gracias. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el quinto, proposiciones y varios.
¿Hay proposición en la secretaría? No, señor presidente, no hay proposición en ¿Hay secretaría. algún diputado que quiera hacer alguna proposición? Continúe con el orden del día, señor secretario. Presidente, para informar, está agotado el orden del día. Darle las gracias a todos por estar hoy aquí, porque Dios nos dio la gran oportunidad de estar hoy aquí en esta sesión y citarlos para el jueves a las 10 de la mañana y dar por concluida esta comisión. Gracias. Nos vemos en la tarde, a las 4 en la plenaria.